Hay un momento en la vida en el que te das cuenta de algo incómodo. No es el mundo el que te detiene, eres tú, no tus recursos, no tu pasado, no tus errores. Es la forma en que piensas, en que actúas y en que decides cada día. Porque mientras algunos siguen esperando el momento perfecto, otros avanzan con miedo, con dudas, con obstáculos, pero avanzan. Y esa es la diferencia que cambia destinos. Hoy no se trata de motivarte por unos minutos, se trata de confrontarte con lo que realmente te hace crecer. La lucha, la disciplina, la mentalidad, la constancia y la decisión de actuar cuando nadie te obliga. La lucha forma el carácter. No es una frase bonita, es una realidad incómoda. A nadie le gusta luchar. A nadie le gusta sentirse limitado, cansado o frustrado. Sin embargo, es precisamente en esos momentos donde se revela quién eres en verdad. No cuando todo está bien, no cuando tienes apoyo, no cuando el camino es claro. El carácter no se construye en los días fáciles, se construye cuando decides avanzar incluso cuando no hay garantías. La lucha te confronta contigo mismo, te obliga a reconocer tus debilidades, pero también te muestra capacidades que no sabías que tenías. Muchas personas huyen de la lucha porque la confunden con fracaso, pero la lucha no es fracaso, es formación. Es el proceso que pule, que moldea, que transforma. Cuando todo es cómodo, el ser humano se estanca. Se vuelve conformista, pierde enfoque, se distrae, pero cuando hay lucha aparece la necesidad de crecer. Empiezas a pensar diferente, a actuar diferente, a resistir más. La lucha no solo cambia tus resultados, cambia tu identidad. Te enseña paciencia cuando quieres rendirte rápido. Te enseña humildad cuando creías saberlo todo. Te enseña resistencia cuando sientes que ya no puedes más. Y lo más importante, te enseña a depender menos de las circunstancias y más de tus decisiones. No es la intensidad de la lucha lo que define tu carácter, es tu respuesta frente a ella. Dos personas pueden pasar por la misma situación y salir completamente diferentes. Una se queja, culpa a otros, se detiene. La otra aprende, se adapta y continúa. La diferencia no está en el problema, está en la actitud. La lucha no te destruye, te revela. Saca lo que llevas dentro, lo bueno y lo que necesita ser trabajado. Por eso, evitar la lucha es evitar tu propio crecimiento. El carácter fuerte no significa ausencia de miedo. Significa avanzar a pesar del miedo. No significa no fallar. Significa no rendirse. Después de fallar, cada obstáculo tiene una función, prepararte para algo mayor. Pero si decides evitar cada dificultad, también estás evitando la oportunidad de fortalecerte. Nadie desarrolla resiliencia en la facilidad. Nadie aprende disciplina en la comodidad. Todo lo que vale la pena requiere esfuerzo sostenido. La lucha también te enseña a valorar. Cuando algo te cuesta, lo cuidas más. Cuando tienes que esforzarte, desarrollas respeto por el proceso. Las personas que no han luchado suelen abandonar rápido porque no entienden el valor de lo que tienen. En cambio, quien ha pasado por dificultades sabe que cada avance tiene un precio y está dispuesto a pagarlo. La lucha no es un castigo, es una inversión en tu carácter. Y ese carácter es lo que te permitirá sostener cualquier logro en el futuro. Disciplina sobre motivación. La motivación es emocional, es variable, depende del estado de ánimo. Un día te sientes con energía, al siguiente número. Si tu progreso depende de cómo te sientes, entonces tu progreso será inestable. La disciplina, en cambio, no negocia con las emociones. La disciplina actúa incluso cuando no hay ganas, incluso cuando hay cansancio, incluso cuando el resultado no es inmediato. Por eso la disciplina es más confiable que la motivación. La motivación es un buen inicio, pero es un mal sostén. Te puede empujar a empezar, pero no te garantiza que continúes. Muchas personas comienzan proyectos con entusiasmo, pero abandonan cuando la emoción desaparece. Ahí es donde entra la disciplina. La disciplina crea estructura, crea hábito, crea consistencia. No depende de la inspiración, depende de la decisión. Y una decisión repetida todos los días se convierte en resultados. La disciplina es incómoda. Requiere hacer lo que no quieres hacer cuando no quieres hacerlo.
pero precisamente por eso funciona, porque te entrena para no depender de factores externos. Cuando eres disciplinado, no necesitas sentirte listo, simplemente actúas. No esperas el momento. Perfecto, lo construyes. La disciplina elimina excusas porque establece compromisos claros contigo mismo. La motivación busca resultados rápidos. La disciplina entiende procesos largos. La motivación quiere gratificación inmediata. La disciplina trabaja por recompensas futuras. Por eso muchas personas se frustran, porque quieren ver resultados sin haber desarrollado el hábito. Pero el hábito es el verdadero motor del cambio. Pequeñas acciones repetidas todos los días generan transformaciones grandes con el tiempo. La disciplina también fortalece la confianza. Cada vez que cumples contigo mismo, te demuestras que eres capaz. No necesitas validación externa, porque sabes que puedes sostener lo que empiezas. La confianza no viene de pensar positivo, viene de actuar de manera consistente. Y esa consistencia solo se logra con disciplina. No se trata de eliminar la motivación, se trata de no depender de ella. Puedes sentirte motivado algunos días, pero debes actuar todos los días. Esa es la diferencia entre quien avanza y quien se queda en el intento. La disciplina te da libertad, porque te permite avanzar sin importar las circunstancias. Te da control, porque no dejas tus decisiones al azar de tus emociones. Y te da resultados, porque convierte el esfuerzo en progreso real. La mentalidad determina resultados. No es una idea motivacional, es una realidad práctica que se ve todos los días. Dos personas pueden tener las mismas oportunidades, los mismos recursos, incluso el mismo punto de partida, y aún así terminar en lugares completamente diferentes. Lo que cambia no es el entorno, es la forma en que interpretan ese entorno. La mentalidad define cómo reaccionas ante los problemas, cómo interpretas los fracasos y cómo utilizas las oportunidades. Una persona con mentalidad limitada ve obstáculos donde otros ven retos. Ve excusas donde otros ven responsabilidad. Se enfoca en lo que falta, en lo que salió mal, en lo que no tiene. Esa forma de pensar no solo afecta a ellos, decisiones, afecta su energía, su constancia y su capacidad de insistir. La mentalidad correcta no significa pensar positivo todo el tiempo. Significa pensar útil. Significa preguntarte qué puedo hacer con esto, en lugar de por qué me pasa esto. Cambiar esa pregunta cambia todo, porque la primera te pone en control, la segunda te convierte en víctima. Y cuando una persona se posiciona como víctima, deja de actuar. Espera que las condiciones cambien, que alguien llegue a ayudar, que las cosas se resuelvan solas. En cambio, quien desarrolla una mentalidad fuerte entiende que no siempre puede controlar lo que sucede, pero sí puede controlar su respuesta. Esa respuesta es la que construye resultados. Las creencias internas funcionan como filtros. Si crees que no eres capaz, vas a actuar como alguien que no es capaz. Si crees que es difícil, vas a rendirte más rápido. Si crees que no es para ti, ni siquiera lo intentarás con seriedad. Por eso la mentalidad no es solo pensamiento, es comportamiento. Y el comportamiento repetido crea resultados visibles. Muchas personas quieren cambiar sus resultados sin cambiar su forma de pensar, pero eso es inconsistente. Es como querer un destino diferente caminando por el mismo camino. La mentalidad también influye en cómo manejas el error. Hay quienes ven el error como una confirmación de incapacidad. Fallan una vez y concluyen que no sirven. Otros ven el error como información. Analizan, ajustan, vuelven a intentar. La diferencia no está en cuántas veces fallan, sino en lo que hacen después de fallar. Esa es la línea que separa el progreso del estancamiento. Porque el error es inevitable, pero la interpretación del error es opcional. Además, la mentalidad afecta el nivel de compromiso. Cuando alguien cree en lo que hace, persiste más tiempo. Cuando alguien duda constantemente, abandona antes de ver resultados. El proceso de cualquier logro importante es largo, y durante ese tiempo habrá momentos de incertidumbre. Si la mentalidad no está preparada para resistir esos momentos, la persona se detiene, no porque no pueda, sino porque decide no continuar. La mentalidad también se entrena, no es algo fijo.
Se forma con hábitos de pensamiento, con decisiones repetidas, con la forma en que hablas contigo mismo. Cada vez que eliges enfocarte en soluciones en lugar de problemas, estás fortaleciendo esa mentalidad. Cada vez que asumes responsabilidad en lugar de culpar, estás cambiando tu enfoque. No ocurre de un día para otro, pero ocurre si hay consistencia. Constancia vence talento. El talento es útil, pero no es determinante. Puede darte una ventaja inicial, puede facilitar algunos procesos, pero si no está acompañado de constancia, se desperdicia. Hay personas con mucho talento que nunca logran nada significativo porque no sostienen el esfuerzo, se confían, se dispersan, abandonan cuando las cosas dejan de ser fáciles. En cambio, hay personas con habilidades promedio que, a través de la repetición y la disciplina, logran resultados extraordinarios. La constancia tiene una característica que el talento no tiene. Es acumulativa. Cada pequeño esfuerzo suma. Cada día que trabajas, aunque sea un poco, estás avanzando. Puede parecer lento, puede parecer insignificante, pero con el tiempo se convierte en una diferencia enorme. El talento, sin constancia, se queda en potencial. Y el potencial no produce resultados si no se convierte en acción sostenida. La constancia también entrena la mente. Acostumbra a continuar incluso cuando no hay resultados visibles. Ese es uno de los momentos más difíciles, trabajar sin ver recompensa inmediata. Muchas personas abandonan ahí, porque sienten que no vale la pena, pero la constancia entiende que los resultados no siempre son inmediatos. Hay procesos que requieren tiempo, repetición y paciencia. Y quien logra mantenerse en ese proceso tiene ventaja sobre quien se rinde. El talento puede abrir puertas, pero la constancia es la que te mantiene. Dentro. Porque en cualquier camino llega un punto donde el esfuerzo es inevitable, donde ya no se trata de habilidades naturales, sino de resistencia. Ahí es donde la mayoría se detiene. No porque no puedan, sino porque no están acostumbrados a sostener el esfuerzo cuando deja de ser cómodo. Además, la constancia genera mejora. No puedes hacer algo repetidamente sin mejorar, aunque sea de forma gradual. Ese progreso acumulado supera cualquier ventaja inicial que el talento pueda ofrecer. Final, quien practica más, quien insiste más, quien se adapta más, termina alcanzando un nivel superior. No porque empezó mejor, sino porque continuó más tiempo. El dolor también enseña. Nadie lo busca, nadie lo disfruta, pero es una de las experiencias más formadoras que existen. El dolor obliga a detenerse, a reflexionar, a cuestionar. Te muestra límites que no habías considerado, te enfrenta a realidades que preferías ignorar. Y aunque es incómodo, tiene un valor que muchas veces no sé. Reconoce en el momento. El dolor puede venir en muchas formas. Fracaso, rechazo, pérdida, decepción. Cada una de esas experiencias deja una marca, pero esa marca no tiene que ser negativa. Puede convertirse en aprendizaje si decides interpretarla de manera útil. El problema no es el dolor en sí, es quedarse atrapado en él sin extraer ninguna lección, porque entonces se convierte en sufrimiento prolongado sin propósito. El dolor también desarrolla empatía. Cuando una persona ha pasado por dificultades, entiende mejor a los demás. Se vuelve más consciente, más sensible, más humana. Esa capacidad de comprender no se aprende en la teoría, se aprende en la experiencia. Y eso cambia la forma en que te relacionas con el mundo. Además, el dolor fortalece, no en el sentido de eliminar la sensibilidad, sino en el sentido de aumentar la capacidad de resistir. Después de superar ciertas experiencias, lo que antes parecía imposible deja de serlo. No porque las circunstancias cambien, sino porque tú cambiaste. Te vuelves más consciente de lo que puedes soportar, de lo que puedes enfrentar, de lo que puedes reconstruir. El dolor también revela prioridades. En momentos difíciles, muchas cosas pierden importancia. Lo superficial deja de ser relevante y lo esencial se vuelve claro. Esa claridad no siempre se obtiene en la comodidad. A veces es necesario pasar por situaciones difíciles para entender qué realmente importa. Menos excusas, más acción. Las excusas son fáciles, son rápidas, son cómodas. Siempre hay una razón para no hacer algo.
falta de tiempo, falta de recursos, falta de apoyo, falta de energía. Y aunque algunas de esas razones pueden ser reales, no dejan de ser obstáculos que deben enfrentarse. El problema es cuando se convierten en justificación permanente para la inacción. La acción, en cambio, es incómoda. Implica esfuerzo, implica riesgo, implica posibilidad de error, pero también es el único camino hacia el cambio. No importa cuánto pienses, cuánto planees o cuánto analices, si no hay acción, no hay resultado. Muchas personas se quedan en la preparación eterna, esperan el momento perfecto, las condiciones ideales, la seguridad total. Ese momento no llega. Actuar no significa hacerlo perfecto. Significa hacerlo posible. Significa empezar con lo que tienes, desde donde estás. Ajustar en el camino, aprender en el proceso. La perfección es una excusa disfrazada de exigencia, porque al buscar hacerlo perfecto, muchas veces no se hace nada. Las excusas protegen el ego, permiten evitar el fracaso, pero también evitan el progreso. Porque mientras haya una excusa, no hay responsabilidad. Y sin responsabilidad no hay cambio. La acción, en cambio, te expone, te muestra resultados reales. Algunos serán buenos, otros no, pero todos serán útiles. Además, la acción genera claridad. Muchas dudas desaparecen cuando empiezas a hacer. Lo que parecía complicado se vuelve manejable, lo que parecía imposible se vuelve alcanzable en partes. Pero esa claridad no aparece antes de actuar, aparece después. Por eso esperar tener todo claro antes de empezar es un error. Menos excusas no significa ignorar las dificultades. Significa no usarlas como límite definitivo. Significa reconocerlas y aún así avanzar. Porque siempre habrá algo que complique el proceso. La diferencia está en si decides detenerte o adaptarte. Caer es parte del proceso. Nadie construye algo sólido sin haber fallado antes. El error no es una interrupción del camino, es parte del camino. Sin embargo, muchas personas interpretan la caída como una señal para detenerse, como una prueba de que no son capaces. Y ahí es donde el proceso se rompe. Porque no es la caída lo que define el resultado, es lo que haces después de caer. Si decides quedarte en el suelo, la caída se convierte en final. Si decides levantarte, se convierte en aprendizaje. Cada caída trae información. Te muestra qué no funcionó, qué necesitas ajustar, qué debes fortalecer. Pero esa información solo es útil si estás dispuesto a analizarla sin excusas. Fallar no te hace incapaz, te hace consciente. Te obliga a ver la realidad sin filtros, a aceptar que hay cosas que mejorar. Y eso, aunque incómodo, es necesario para avanzar. También existe el miedo a caer. Muchas personas no lo intentan porque quieren evitar el error. Prefieren quedarse en lo seguro, en lo conocido, en lo que pueden controlar. Pero al evitar la caída, también evitan el crecimiento. Porque no hay progreso sin riesgo, y no hay riesgo sin posibilidad de error. La seguridad excesiva limita, mantiene todo estable, pero también estancado. Caer repetidamente puede desgastar, puede generar dudas, puede hacerte cuestionar si vale la pena continuar. Pero ahí es donde se construye la resiliencia. No en el primer intento, sino en la capacidad de insistir después de varios intentos fallidos. La resiliencia no es resistir una vez, es resistir muchas veces sin perder la dirección. Además, cada vez que te levantas después de caer, cambias tu percepción del fracaso. Deja de ser algo que temes y se convierte en algo que entiendes. Sabes que puedes enfrentarlo, que puedes superarlo, que no es definitivo. Esa confianza no se obtiene evitando errores, se obtiene atravesándolos. Responsabilidad personal. Es fácil señalar afuera, culpar a las circunstancias, a las personas, al entorno. Siempre hay algo que parece justificar por qué no se logró algo. Y aunque en muchos casos hay factores externos reales, enfocarse únicamente en ellos elimina cualquier posibilidad de cambio. Porque no puedes controlar todo lo que sucede, pero sí puedes controlar cómo respondes. Asumir responsabilidad no significa cargar con todo el peso del mundo. Significa reconocer tu papel en lo que ocurre. Significa aceptar que tus decisiones tienen consecuencias, que tus acciones generan resultados.
Y esa aceptación es incómoda porque elimina las excusas, pero al mismo tiempo te da poder. Porque si tus decisiones influyen en tu realidad, entonces puedes cambiarlas. La responsabilidad también implica coherencia. No puedes querer resultados diferentes haciendo lo mismo. No puedes esperar disciplina si tus hábitos son desordenados. No puedes exigir compromisos si tú no los sostienes. La responsabilidad te obliga a alinear lo que dices con lo que haces, y esa alineación es lo que genera progreso real. Muchas personas esperan que alguien más resuelva su situación. Un mentor, una oportunidad, un cambio externo, pero aunque esas cosas pueden ayudar, no sustituyen la acción personal. Nadie puede hacer el trabajo por ti. Nadie puede desarrollar tu disciplina, tu constancia, tu enfoque. Eso es individual. Asumir responsabilidad también cambia tu lenguaje. Pasas de decir no puedo a decir no lo he logrado aún. Pasas de decir no tengo tiempo a reconocer cómo estás usando tu tiempo. Es un cambio sutil, pero poderoso, porque transforma la forma en que enfrentas los desafíos. La responsabilidad no garantiza resultados inmediatos, pero sí garantiza progreso. Porque te mantiene en movimiento, te obliga a ajustar, te hace consciente. Y en lugar de esperar que las condiciones cambien, te conviertes en alguien que actúa a pesar de ellas crecimiento en la incomodidad. La incomodidad no es una señal de que algo está mal, es una señal de que algo está cambiando. Sin embargo, la mayoría de las personas ha sido entrenada para evitarla. Buscan lo fácil, lo rápido, lo familiar. Y aunque eso da tranquilidad momentánea, también limita el desarrollo. Porque todo lo que exige evolución requiere salir de lo conocido. Aprender algo nuevo es incómodo. Intentar algo diferente es incómodo. Enfrentar tus propias debilidades es incómodo. Pero precisamente ahí ocurre el crecimiento. Cuando te mantienes en la zona cómoda, todo parece bajo control. No hay sorpresa, no hay riesgo, no hay error. Pero tampoco hay avance. Es un equilibrio estático. La incomodidad, en cambio, rompe ese equilibrio. Te obliga a adaptarte, a pensar diferente, a desarrollar nuevas habilidades. Es un proceso que no siempre se siente bien, pero que siempre deja algo valioso. El problema no es la incomodidad, es la resistencia a ella. Muchas veces la incomodidad se interpreta como incapacidad. Como no saber hacer algo genera inseguridad, se concluye que no es el camino correcto. Pero no saber es parte del inicio. Nadie domina algo desde el primer intento. La diferencia está en quién tolera ese proceso inicial y quién lo evita. Porque al evitarlo, también se evita la posibilidad de mejorar. La incomodidad también entrena la mente. Te acostumbra a no depender de lo fácil. Te enseña a mantenerte firme cuando no hay certeza. Y eso es clave, porque en cualquier objetivo importante habrá momentos donde no todo estará claro. Si solo actúas cuando te sientes seguro, tu avance será limitado. En cambio, si aprendes a moverte incluso en la duda, amplías tus posibilidades. Además, la incomodidad fortalece la disciplina, porque no siempre tendrás ganas. Siempre será agradable, no siempre verás resultados rápidos. Pero si continúas a pesar de eso, estás construyendo una base sólida. Esa capacidad de sostener el esfuerzo en condiciones incómodas es lo que diferencia a quienes progresan de quienes se detienen. Empezar hoy, no mañana. La idea de mañana es una de las excusas más aceptadas. Parece inofensiva, parece responsable, parece que solo estás posponiendo un poco. Pero en realidad es una forma de evitar el compromiso inmediato. Empezar hoy implica acción, implica incomodidad, implica dejar de planear y comenzar a hacer. El problema con mañana es que nunca llega en el contexto de la acción. Siempre aparece otra razón para posponer. Otro pendiente, otra distracción, otra duda. Y así pasan los días, las semanas, los meses. No por falta de capacidad, sino por falta de decisión. Porque empezar no requiere condiciones perfectas, requiere voluntad. Muchas personas esperan sentirse listas. Esperan tener claridad total, seguridad absoluta, motivación alta. Pero esas condiciones no son requisitos, son consecuencias del movimiento. La claridad llega cuando empiezas.
La confianza se construye cuando actúas. La motivación aumenta cuando ves progreso. Esperar tener todo antes de empezar es invertir el proceso. Empezar hoy también reduce la presión, porque en lugar de pensar en todo lo que falta, te enfocas en el primer paso. Y ese primer paso, aunque pequeño, rompe la inercia. Una vez que comienzas, es más fácil. Continuar. Pero mientras no empieces, todo se mantiene en intención. No se trata de hacer mucho en un solo día. Se trata de hacer algo hoy. Algo que te acerque, aunque sea un poco. Porque el progreso no viene de acciones enormes ocasionales, viene de acciones pequeñas constantes. Y esas acciones solo existen cuando decides empezar. El tiempo va a pasar de todas formas. La diferencia está en qué haces con él. Puedes seguir posponiendo o puedes utilizarlo para avanzar. No necesitas garantía de éxito para comenzar, necesitas disposición para intentarlo. Porque el momento perfecto no aparece, se crea con la decisión de actuar ahora. La lucha no es algo que debas evitar, es algo que debes entender. Es el proceso que forma tu carácter, que te obliga a crecer y que te prepara para sostener lo que quieres alcanzar. No importa cuántas veces caigas, importa cuántas veces decides levantarte con una mentalidad más fuerte. Porque al final, no son los obstáculos los que definen tu vida, forma en que los enfrentas. La motivación puede impulsarte, pero es la disciplina la que te mantiene en movimiento cuando ya no hay emoción. La constancia supera cualquier talento, porque el esfuerzo repetido siempre termina marcando la diferencia. El dolor no llega para destruirte, llega para enseñarte, para hacerte más consciente, más fuerte, más preparado. Y cada excusa que aceptas es una oportunidad que pierdes de avanzar. El crecimiento no ocurre en la comodidad. Ocurre cuando decides hacer lo que incomoda, lo que exige, lo que desafía. Ahí es donde cambias, ahí es donde evolucionas. Y todo comienza con una decisión simple pero poderosa. Dejar de esperar y empezar a actuar. Porque mientras sigas posponiendo, sigues en el mismo lugar. Pero cuando asumes responsabilidad y te mueves, aunque sea poco, todo empieza a transformarse. No esperes el momento perfecto. Haz que este momento cuente. Empieza hoy.